La Primera Guerra Mundial. Causas que originó el conflicto. La Primera Guerra Mundial inició en Europa. Tuvo sus antecedentes en el siglo XIX, debido a que las grandes potencias económicas pretendían adueñarse de las materias primas de los países colonizados, ensanchar sus mercados e invertir su capital para sacar provecho de estos territorios. Este conflicto bélico inició con el asesinato cometido por un estudiante nacionalista serbio en contra del archiduque de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio austrohúngaro. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José I decide declarar la guerra en contra de Serbia el día 28 de julio de 1914. Esto trajo una serie de declaraciones de guerra entre diversos países. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un gran despliegue de ametralladoras, los primeros carros blindados, tanques, avionetas, dirigibles, radares, cámaras infrarrojas y submarinos. Los cañones eran de varias toneladas y eran capaces de lanzar proyectiles de cientos de kilos a varios kilómetros de distancia. También se emplearon armas químicas como gases tóxicos de cloro y mostaza, y se inició el uso de la comunicación inalámbrica. Además, se utilizaron animales como perros y cerdos para que olfatearan minas enterradas y canarios que identificaran gases venenosos en el ambiente. Por increíble que parezca, la ciencia se puso al servicio de la guerra, y todo esto dejó en ruinas una buena parte de Europa y millones de muertos. En este desfile de tecnología destacaron los siguientes artefactos: tanques, cañones, ametralladoras, morteros, carros blindados, lanzallamas, rifles de periscopio, entre otros. En los vehículos acuáticos destacaron los buques de vapor, acorazados y submarinos. En la aeronáutica, los aviones y avionetas con bombardeos y ametralladoras, fotografía aérea y radares. En las telecomunicaciones, el telégrafo, la radio y el teléfono. Un cambio derivado del conflicto bélico, el más importante, fue la transformación del espacio geopolítico. Desaparecieron los imperios rusos, turcos, austrohúngaro y alemán. Se fundaron nuevos países: Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Francia y Bélgica fueron los países más afectados porque los combates más violentos se desarrollaron en sus territorios, al igual que Rusia, Italia y Austria. Otra consecuencia fue que la guerra se financió con las reservas de oro, por lo cual se llegó al endeudamiento público. Se recurrió a las fábricas de papel moneda, lo que pronto provocó una inflación que se agravó después de la guerra por el desequilibrio entre la demanda y la producción. Estados Unidos se vio menos afectado y su economía se colocó en la cabeza del mundo. Hubo países a los que benefició económicamente la guerra, sobre todo a los que permanecieron neutrales durante el conflicto armado, como es el caso de Brasil, España y Argentina. Estados Unidos y Japón se consolidaron como potencias mundiales, cuyo comercio tuvo un aumento sin precedentes, incluso mayor al que había experimentado las potencias tradicionales de Europa. Otra consecuencia es que hubo muchas inquietudes entre los países europeos. Llegaron al poder regímenes fascistas o semifascistas que permitieron por medio de la violencia las manifestaciones o los deseos de cambio. Pero la crisis de 1929 acentuó las nuevas cuentas, los conflictos de la miseria que provocó. Esto llevó a Alemania a seguir el modelo fascista y a establecer el nazismo para permitir la tendencia revolucionaria. Ocurrida en Estados Unidos, el 24 de octubre de 1929 se presentó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que ocasionó una crisis general en la economía que no solo afectó a Estados Unidos, sino que se extendió a todo el mundo, principalmente a los países industrializados.
Esto originó un derrumbe económico, social y político. Una causa más fue la sobreproducción mundial de ciertos productos básicos como el trigo, caucho, algodón, azúcar, cobre, plata y zinc, al igual que las compras a plazos de acciones y productos, la debilidad de las monedas europeas y el problema de reconstrucción necesaria luego de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias sociales. En este contexto económico, el desempleo aumentó de forma alarmante y generalizada. Además, los trabajadores que consiguieron mantener su empleo vieron reducido drásticamente su salario. Con ello, aumentó la desigualdad y afecto de cohesión social y la estabilidad del sistema. El nivel de bienestar alcanzó durante la década de los años 20 en muchos países occidentales se vio truncado. No obstante, no solamente la clase obrera se vio afectada, la clase media se empobreció, lo que causó una gran población social. Consecuencias económicas. Desde un punto de vista económico, numerosos bancos quebraron como consecuencia del impago de muchas personas que suscribieron créditos. Además, el consumo descendió, lo que significó una caída del precio y la circulación monetaria. Muchas empresas de diferentes sectores se vieron obligados a cerrar. Los gobiernos, con la esperanza de solucionar la situación interna, comenzaron a adoptar medidas de proteccionistas. De ello, conjuntamente, dio lugar a que la actividad económica se frenara. Por ello, la renta nacional y la riqueza de muchos países se vio mermada. Consecuencias políticas. Las democracias liberales comenzaron a ser puestas en duda de diferentes corrientes políticas e ideológicas. En algunos países, los totalitarismos de carácter fascista, con Alemania e Italia como ejemplos, sedujeron a muchas personas que ansiaban salir de la situación que vivían. Por otra parte, desde otros sectores se comenzó a ver el socialismo soviético como una alternativa. A pesar de las muchas diferencias, las intervenciones económicas del Estado, aunque con muchos matices, eran un elemento en común. Las intervenciones estatales parecían aptas para paliar los efectos de la crisis. La crisis económica se extendió a Europa y muchos países optaron por regímenes totalitarios para superar la terrible situación financiera. En cambio, Estados Unidos eligió al presidente Franklin D. Monroe, que contaba con un programa con medidas para reactivar la economía. Los ciudadanos estadounidenses optaron por un cambio de gobierno en 1932 y el demócrata Franklin D. Monroe fue el vencedor en las elecciones. El panorama social y económico de Estados Unidos era devastador. La Gran Depresión había provocado un aumento desbocado del desempleo y en consecuencia la sociedad estadounidense se había empobrecido notablemente. Para ello, los demócratas contaban con un paquete de medidas destinadas a reactivar la economía, fomentando el consumo e incrementando la producción. El periodo entre guerras abarca de 1918 a 1939, esto es, final de la Primera Guerra Mundial e inicio de la Segunda. Como ya vimos, la Gran Guerra trajo múltiples consecuencias a todos los ámbitos de las sociedades del mundo. La cultura y el arte se vieron exentos de los efectos de la guerra. Incluso personajes como Ernest Hemingway participaron directamente en el escenario de las batallas. En este contexto, los artistas no se podían abastecer de las barbaries que significó la guerra, por lo cual los escenarios de sus obras empezaron a traer totalmente distintos. En muchos de ellos privó la desolación y la desesperanza. De las compañías de los cuadros del siglo XIX pasaron a los campos desolados y ensangrentados del periodo entre guerras. Esto trajo consigo una visión distinta a todas las expresiones artísticas. Las vanguardistas surgieron a fines del siglo XIX y principios del XX. Las diferentes corrientes vanguardistas se diferenciaban entre sí por sus objetivos y sus recursos, mientras que en algunas formaban grupos estructurados con manifiestos, otros se crearon al azar y mezclando el arte con la vida cotidiana. En la literatura, la pintura, la escultura y el cine predominaban los experimentos, los ejercicios introspectivos del artista y su expresión irreverente ante el mundo que tenían ante sus ojos. En esencia, los puntos en común entre las vanguardias fueron la búsqueda de lo nuevo, la experimentación y el rechazo total al pasado. Entre las vanguardias más representativas del periodo entre guerras
tenemos el dadaísmo, el ultraísmo y el surrealismo. El dadaísmo. La Primera Guerra Mundial había dejado en claro que las sociedades industrializadas y civilizadas eran capaces de provocar masacres. Muchos pensaban que el arte, al formar parte de esa sociedad, debía ser aniquilado. En este contexto nació el dadaísmo en 1916, con el francés Tristan Tzara, quien buscó acabar con el arte pasado y presente. El dadaísmo lanzó su denuncia del mercado del arte, que vendía en función del nombre del autor y no por el valor de la obra en sí misma. El ultraísmo surge en España en 1918 y básicamente se desarrolló en la literatura. Nace bajo la influencia del futurismo, la caracteriza por la división de los sentimientos y de los temas personales. Busca lo simple, la fácil expresión y sin rebuscamiento. Los principales escritores de esta corriente son Jorge Luis Borges y Rafael Cansino. Surrealismo. La denominación del surrealista se debió a Guillaume Apollinaire y tenía como propósito central crear un nuevo individuo. El surrealismo mezcla el sueño, la realidad y el arte, buscando penetrar más allá de la realidad en un sentido espontáneo que se escapa de la forma deliberada. En plena posguerra, entre las décadas de 1920 y 1930, surgió el surrealismo, fundamentado en las emociones y la irreaccionalidad. En 1924, el escritor francés André Breton publicó su primer manifiesto del surrealismo. Se trató de plasmar el mundo de los sueños y del inconsciente que escapan de la razón humana. En cuanto a la escultura, se observa una simplificación de la forma y la instrucción de materiales como el hierro, el cristal, la madera y el cartón, entre otros. Además, los temas se diversificaron y se crearon obras independientes del entorno. Entre los culturales más destacados están Constantino Buscul y Henri Moure.